Cosas que podemos hacer para ser felices. Hace tiempo escuché que uno necesita solamente 3 cosas para ser feliz. Una de ellas es un ser superior en quien confiar, tener a alguien a quien amar y una meta que perseguir. Emprendedores y emprendedoras, espero se encuentren muy bien y hayan pasado una excelente semana y estemos listas para una nueva semana, primero Dios. Pues gracias, aquí estamos para compartir un tema más, un video más, que espero sea de gran ayuda o de gran valor para ti, así como lo es para mí al compartirlo. Y bien, el tema del día de hoy es cosas que podemos hacer para ser felices. Creo que Abraham Lincoln decía que la felicidad era una decisión y que uno podría llegar a ser tan feliz como uno lo deseara. Pero no parece muy obvio para la mayoría de las personas. Ahora, el tema de la felicidad o el tema de la infelicidad sí tiene que ver con una decisión y también tiene que ver con una programación. Los hábitos que nosotros tenemos, mentales o físicos, son cosas que aprendimos. Aprendimos a ser felices o aprendimos a ser enojones. Todo depende del entorno en el que nosotros crecimos, pero si tú eres una persona que considera que no se siente tan feliz como podría serlo, entonces te comparto aquí algunas cosas que yo estoy aprendiendo y que estoy aprendiendo a aplicar en mi vida para ser más feliz. No se requiere mucho para ser feliz. Si tú ya tienes un techo donde dormir, tienes ropa que te proteja del frío o del calor, del ambiente, si tú tienes comida con la cual alimentarte, tienes una almohada donde poner tu almohada, todo lo demás pueden ser cosas secundarias. Todo lo demás son cosas que nos ha vendido el sistema para hacernos creer que no somos felices y que solamente si compramos esa marca de ropa, ese coche, esa marca de coche, ese celular, esa marca de celular, esa marca de bolso, ese todo que nos vende la publicidad es lo que nos convence de que no somos felices y que necesitamos comprar todo aquello para llegar a esa felicidad. Pero la felicidad es una decisión y es algo intrínseco. La felicidad es algo que nosotros tenemos que buscar adentro de nosotros y no hacia afuera. Y eso viene a través de hacer una introspección. Primeramente, darnos cuenta de quiénes somos, ¿sí? Cuál es nuestra fuente, cuál es nuestro origen. Y realmente la felicidad no es algo que se persigue, es algo que nosotros ya somos. Y hay por ahí un videito de un cantante muy famoso, un actor mexicano que dice que no necesitas hacer nada. Y esto puede ser un poquito exagerado, pero realmente para ser feliz solamente necesitamos, o alguna de las cosas, bueno, hay muchas cosas que podemos hacer para ser felices. Para ser más felices es aprender a estar presentes y aprender a vivir en el ahora. Una de ellas, una de esas de las claves más fundamentales para ser felices es aprender a ser agradecidos y no a ser agradecidos. Muchas veces nosotros agradecemos cuando recibimos un regalo, ¿sí? De una persona o de Dios, ¿sí? O del universo, como le llaman algunas personas. Aprender a ser agradecidos, a vivir en gratitud. No es algo que nosotros hacemos, sino es algo que nosotros somos, es algo que nosotros ya aprendemos a vivir como tal. Seamos gratitud, seamos agradecidos. No digamos gracias, sino la gratitud es algo que debe ser parte de nuestra vida. Entonces, pero se aprende a ser agradecidos y se aprende a no serlos. Todo depende del entorno en el que estás. Si no te sientes agradecido, a veces solamente yo, bueno, cuando salgo a la calle, a veces no me siento tan feliz, no me siento tan abundante, no me siento tan próspero y salgo y veo una persona que le falta la vista, que le falta un pie, que le falta salud y entonces me veo y digo, Dios mío, qué afortunado soy. Y ahí es cuando entra la gratitud. Pero no esperemos a que nos falte algo para empezar a ser agradecidos, empezamos a hacerlo ya. Hay una frase en el tema del desarrollo personal que dice, la actitud determina tu altitud. Tu actitud en la vida determina tu altitud en la vida, tu actitud. Entonces, tu gratitud va a determinar tu altitud en tu vida. Una actitud de gratitud va a determinar el que tú llegues muy alto en tu vida. ¿Y qué tan alto puedas llegar? No te compares con nadie, compárate contigo mismo
y mejora un poco cada día y simplemente eso es el éxito para ti, ¿sí? La altitud no tiene nada que ver con qué tan lejos o qué tan alto llegue el vecino. Entonces, porque existen leyes en el universo creadas por Dios que dice que aquello en lo que nos enfocamos crece. Si nosotros nos enfocamos en lo que tenemos, vamos a tener más de aquello. Si nos enfocamos en aquello que nos falta, vamos a tener más cosas porque siempre hay cosas que nos faltan. No existe absolutamente nadie que lo tenga todo en la vida. Nadie. Entonces siempre, si nos enfocamos en lo que nos falta, siempre nos va a faltar algo. Pero si nos enfocamos en lo que tenemos, nos vamos a dar cuenta que tenemos más que suficiente. Entonces el primer paso es ser unas personas agradecidas. Pero si en este momento no estás viviendo la vida que quieres, un paso inicial es aceptar la situación que estás viviendo. Preguntarte no por qué te está pasando lo que te está pasando, sino para qué te está pasando lo que te está pasando. Porque existen leyes, existe la ley de causa y efecto. Y seguramente si te está pasando algo que no te gusta, es porque el día de ayer o el día anterior o el anterior hiciste algo y ese algo fue una siembra y la cosecha y lo que tú estás viendo hoy en día es la cosecha de lo que hiciste el día anterior o dejaste de hacer. Entonces, se dice que un problema reconocido o un problema aceptado es un problema resuelto al 50%. Entonces, lo primero es aceptar nuestra realidad, porque esa es la realidad. Pero la realidad es algo que nosotros podemos cambiar porque nosotros creamos a través de nuestros pensamientos y los pensamientos siempre los podemos cambiar. Los pensamientos muchas veces se convierten en ideas o en convicciones y luego se convierten ya en creencias arraigadas y siempre manifestamos aquellas creencias que nosotros tenemos muy internamente. Pero esas creencias, por muy fuertes que estén, siempre se pueden cambiar. Primeramente empezando por debilitarlas, poniendo información nueva en nuestra mente. Entonces hay que aceptar la situación que estamos viviendo, la situación política, la situación social, la situación económica, la situación en la que sea que estés, acéptala. No te resignes a ella, porque resignarte es conformarte. Y yo no creo que sea eso lo que Dios quiere, porque Dios es un Dios de progresión, es un Dios de evolución y es un Dios que existen ciclos y todo el tiempo existen oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades infinitas. Entonces, no te resignes, ¿sí? Acepta la situación y entonces a partir de ahí vas a empezar a ver soluciones para progresar, ¿sí? Tener una sana autoestima. La autoestima o el autoamor, como le llaman los más expertos en este tema, amarnos a nosotros mismos. Hay un versículo de la Biblia que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como a nosotros mismos, debemos de amar a nuestro prójimo, pero no podemos dar aquello que no tenemos. Si no tenemos amor, no vamos a dar amor, vamos a dar dependencia, vamos a dar apego y vamos a estar buscando relaciones en las diferentes áreas de nuestra vida para que llenen los vacíos que nosotros tenemos. Entonces, tener una sana autoestima. Y eso implica cuidarnos, eso implica muchas veces ponernos primero a nosotros. Hay excepciones a esto, por ejemplo, si tú eres padre o madre o tienes a alguien que depende de ti, tienes que cuidar bueno, tú eliges cuidar a esa persona. Por amor tienes un hijo, por amor eliges cuidar a tu padre y a tu madre porque es regresarle el amor, parte del amor que ellos nos dieron a nosotros. Entonces, tener una sana autoestima en la mayoría de los casos implica ponernos a nosotros primero, ¿sí? Ponernos a nosotros primero, cuidarnos, querernos, decirnos cosas bonitas de nosotros mismos, porque no podemos darle a los demás aquello que no nos damos primero a nosotros mismos, ¿sí? Tener una sana autoestima. Vivir en el presente. El único tiempo real es en el presente. Si aprendemos a vivir en el presente, nos vamos a dar cuenta que en el presente solamente ocurren cosas positivas. Cuando nosotros viajamos al pasado, vamos a crear muchas veces arrepentimiento de oportunidades perdidas en la mayoría de los casos, añoranza, pero lo que ya pasó, por eso debemos de aceptar la situación. No, sí debemos de pensar en el futuro, pero como dice otro versículo bíblico, el mañana traerá sus propias situaciones, oportunidades y preocupaciones. Entonces, estar en el presente, de hecho se le llama presente porque el presente es un regalo y debemos de estar felices de tenerlo. Entonces pensar mucho en el futuro nos crea ansiedad y ponemos mucha energía en el futuro y todo lo que nosotros podemos tener en el futuro, por llamarlo así, va a estar determinado por qué tanto trabajemos en el presente, en nuestro estado de ánimo. Tenemos que estar inmersos en felicidad, inmersos en nuestra pasión, o sea, ponerle pasión a lo que nosotros hagamos. El presente es el único tiempo real que existe.
hay que tener metas. Muchas veces nos evadimos en que pues mañana Dios dirá y Dios proveerá. Y sí, mañana Dios dirá y Dios proveerá, pero el tener metas, tener sueños nos da entusiasmo. Muchas veces, incluso, muchas veces no logramos las metas cuando nosotros queremos o incluso ni siquiera las logramos, pero es porque Dios tiene otros planes. Se dice que cuando una puerta se cierra, otra se abre, ¿sí? Entonces, siempre debemos de estar abiertos, pero siempre debemos de tener metas. Escuchaba que, te comentaba que muchas veces las metas no se logran, pero sí nos ayudan a salir de nuestra zona de confort y aún así mejoramos. Escuchaba la historia de que una persona pidió fuerza a Dios. Entonces, al día siguiente, esta historia sea verdad o sea mentira, pero al día siguiente encontró una gran roca en su camino. Él pidió fortaleza física a Dios, entonces encontró una gran roca en el camino. Entonces, para poder cruzar el camino, tenía que hacer esa roca a un lado. Entonces, todos los días se levantaba e iba intentaba mover esa roca porque no la movía porque era una roca muy, muy grande. Entonces, después de muchas semanas y ya meses de intentarlo, pues no la había movido nada. Y se quejó ante Dios y le dijo, oye, yo quería fuerzas y tú lo que me has puesto son obstáculos. Entonces, pues escuchó una voz que le dijo, mírate lo fuerte que estás ahora, después de intentar mover esa roca. Muchas veces no has movido la roca, pero tú sí te has fortalecido al intentar moverla. Entonces las metas nos van a ayudar a fortalecernos en el área que cada quien quiera. Entonces hay que tener metas porque las metas nos sacan de la zona del miedo. Y se dice que solamente hay una emoción. Dicen que hay dos emociones, pero básicamente es solamente una. Y es el amor. Y cuando nosotros tenemos miedo es porque nos olvidamos del amor. Entonces solamente hay una emoción natural y de esa emoción natural es el amor y esa es la esencia de todos, el amor. Hay que ser optimistas. Hay gente que dice ser realista. No, porque el optimismo precisamente nos da entusiasmo, nos da felicidad y siempre logramos aquello que nosotros creemos. Henry Ford decía que tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Entonces, la realidad es algo subjetivo, es algo que tú puedes crear. O sea, tú creas tu propia realidad porque somos hijos de Dios, somos co-creadores porque el Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, debemos de ser optimistas, ¿sí? Y el optimismo pues tiene varios grados. Se dice, ¿cómo ves el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Cuando está a la mitad de contenido. Pues también la realidad es que hay que lavar ese vaso después de tomarte el contenido, pero es mejor ser optimistas que ser los llamados realistas. Muchas veces los llamados realistas no son realistas, son más que nada pesimistas. Y ser optimistas te genera muchos beneficios y uno de ellos es la salud. Hay que tener una postura corporal adecuada. Hay que caminar derecho, hay que sonreír, hay que mirar hacia adelante. Eh, en programación neurolingüística se dice que el cuerpo influye a la mente y la mente influye al cuerpo. Entonces es muy difícil que una persona se deprima si está mirando hacia arriba. Es muy difícil que una persona se deprima si está sonriendo. Y si tú estás en un estado emocional no tan optimista, ¿sí? No tan pleno, inténtalo. Como te comentaba, a todo se aprende a sonreír. O sea, la felicidad es una actitud, es una habilidad que tú puedes aprender a través de la práctica. La práctica de ponerte, por ejemplo, para muchas veces no, bueno, yo no sabía sonreír, no me gustaba sonreír, no me gustaba verme en el espejo. Entonces la técnica del lápiz o de la pluma en la boca. Esto genera sustancias, esto genera serotonina, genera hormonas de felicidad y entonces pues te cambia todo tu ánimo y empiezas a pensar de manera más optimista y más positiva. Entonces hay que ser optimista, hay que tener una postura corporal adecuada, caminar recto, sonreír, tener un tono, el tono en el que hablamos también es muy importante, no gritar, pero no hablar muy bajito porque eso es inseguridad. Es una postura corporal adecuada. Todas estas cosas que comento son cosas gratis, no necesitamos dinero para ser felices. Aprender a respirar conscientemente, ¿sí? Porque si no aprendemos a respirar, pues, bueno, creamos ansiedad. Enfocarnos en nuestro cuerpo. La mente es la que está, es la que puede estar en el futuro o en el pasado, pero nuestro cuerpo solamente está en el presente. Entonces enfoquemos en una respiración consciente. El alimento más importante, pues, es el oxígeno. ¿Sí? Si no tenemos oxígeno, pues no vivimos. Entonces aprendamos a respirar correctamente. Una respiración consciente.
Dormir lo suficiente. Escuchaba esta frase, si no duerme lo suficiente, si no dormimos lo suficiente, estamos siendo esclavos del tiempo. Imagínate, siendo esclavos del tiempo. Hay que dormir lo suficiente y para cada persona pues es algo diferente. Actividad física. Se habla mucho de hacer ejercicio, pero puede ser una actividad que nos guste, puede ser bailar, puede ser caminar, puede ser trotar, puede ser sí hacer ejercicio de manera formal y profesional, pero no necesariamente tiene que ser eso, porque muchas veces pensamos en el ejercicio como algo difícil, como algo aburrido, como sufrimiento, pero hacer simplemente estar en movimiento, o sea, a tener una actividad física 10, 15, 20 minutos, una hora diario, pero de algo que nos guste. ¿Sí? Y de esa manera pues vamos a querer hacer más. Entonces hay que estar en movimiento para ser felices porque el cuerpo, al igual que sonreír, al igual que pararte recto, al igual que mirar de frente o mirar hacia arriba, el cuerpo pues genera esas sustancias químicas que nos producen esa felicidad. Socializar, no somos islas, por ahí escuché o vi un título de un libro que se llama El ser humano no somos islas, debemos de socializar. No se trata de ir por la calle y acercarnos a personas desconocidas, sino simplemente hablar con las personas que ya conocemos. ¿Cómo se logra hacer amigos? ¿Cómo se logra hacer amigos? Leía en el libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, pues es simplemente interesarnos un poquito más en los demás. Muchas veces creemos que la estamos pasando difícil y cuando hablamos con alguien y escuchamos un poquito de sus situaciones, nos damos cuenta que somos más afortunados que la mayoría de las personas. Y el último punto es la meditación. Bueno, si eres, los budistas promueven mucho la meditación, pero si somos católicos cristianos, la oración contemplativa. ¿Sí? La oración contemplativa simplemente es, como decía hace rato, no hacer nada, pero no hacer nada e invocar la presencia de Dios. Puede uno estar haciendo cosas, ¿sí? Alguna actividad física como limpiar tu casa, lavar tu coche, acomodar tu ropa, revisar tu agenda, pero estar conscientes, ¿sí? Se dice que Dios habita en el silencio y Dios nos habla en el silencio. Entonces, oración contemplativa significa simplemente no hacer nada, pero invocar la presencia de Dios, invocar la presencia del Espíritu Santo. Y bueno, pues estar agradecidos. Si nosotros estamos aquí, es para algo. Y ese algo, pues es simplemente ser felices. La felicidad es nuestro mayor recurso para lograr todo lo que nosotros queremos. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Ser felices. Compramos el mejor coche que podamos comprar con la idea de ser más felices. Vamos a un centro comercial, vamos a un restaurante porque queremos ser más felices. Compramos la mejor ropa que podemos comprar de la marca X o Y para ser más felices. Muchas veces nos casamos con la idea de ser más felices y no con la idea de formar una familia. Muchas veces te divorcias o nos divorciamos porque pensamos que en ello va a estar mayor felicidad. Entonces todo el tiempo andamos buscando la felicidad. Entonces la felicidad es el mayor recurso que tú tienes para ser feliz, ¿sí? Para lograr lo que tú quieres. Y realmente si tú analizas, lo que tú quieres es ser feliz. La felicidad nos lleva a un estado vibratorio alto y nosotros atraemos a nuestra vida de acuerdo al nivel vibratorio en el que estamos. Si estamos enojados, vamos a traer situaciones, problemas. Y si estamos animados, pues vamos a traer cosas agradables. Emprendedores, te deseo que tengas una excelente semana y espero primero Dios estar aquí para compartir un nuevo tema. Primero Dios. Hasta la próxima.